Sean ustedes bienvenidos a la segunda jornada de nuestra conferencia Scolfa 2014. Eh, Vamos a dar inicio en el track de decanos al panel de profesores titulado ¿Qué hace un docente de calidad? Quienes nos acompañan han sido ganadores del premio Portafolio al mejor docente universitario y moderará el panel el doctor Orlando Salinas Gómez. Los profesores invitados son el doctor Rodrigo Varela Villegas, de la Universidad ICESI, ingeniero químico de la Universidad del Valle, fundador y director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI, profesor distinguido de la Universidad del Valle y de la Universidad ICESI en programas de pregrado y posgrado. Ha realizado sus estudios a nivel mundial orientados en conocer los procesos educativos sobre el desarrollo del espíritu empresarial. El doctor Beethoven Herrera Valencia, de la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular de la Universidad Externado y de la Universidad Nacional, sede Bogotá, con magíster en Economía y Política Internacional. Trabaja en el Centro de Investigación Docencia Económica de México, economista de la Universidad Nacional de Colombia, filósofo e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana. Y el doctor Hermes Tobar Pinzón, de la Universidad de los Andes, profesor titular de la Facultad de Economía, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, estudios de posgrado en Historia de América en el Centro de Estudios de la Universidad de Chile, PhD en Historia de St. Anthony College, Universidad de Oxford en Inglaterra. Sean ustedes bienvenidos, maestros. Como bien lo indica Beatriz, tenemos tres ilustres representantes del profesorado en facultades de Ciencias Económicas y Administrativas de Colombia y adicionalmente a su formación, yo destacaría dos o tres elementos importantes. Además de que son ganadores del premio Portafolio al mejor profesor universitario en Colombia, son profesores de gran trayectoria, alta formación y dedicación. Yo coloqué aquí en la hojita más de 30 años y creo que me pifié. Anoche hablando con el doctor Rodrigo, me hablaba de 40 años y con 45 me dice Rodrigo, y el profesor Beethoven yo creo que está por ahí, y el profesor Tobar yo creo que hay como ese común denominador, más de 120 años aquí entre los tres. Yo creo que eso es algo muy destacable. El otro elemento es que los tres han combinado su trabajo entre universidades públicas y universidades privadas. Rodrigo es pensionado en la Universidad del Valle y pues está también a puertas por ahí del ICESI. El doctor Beethoven, como lo indicó Beatriz, profesor emérito, ya también pensionado de la Universidad Nacional, pero también profesor titular del externado, y además de que es pensionado de la Nacional, sigue trabajando con la Universidad Nacional, y pues el profesor Tobar también tienen esa doble vinculación entre universidades públicas y universidades privadas, que creo que también es muy de destacar. El tercer criterio es que no hay duda alguna de que su mérito, su reputación, su reconocimiento no ha sido producto de las dádivas o producto de los aplausos, sino producto de una meritocracia reconocida por la comunidad de pares a nivel nacional e internacional. O sea, hay una legitimidad en que los tres profesores con los cuales tenemos el placer de tener esta tarde se merecen precisamente toda esta clase de reconocimientos. Entonces yo empiezo, vamos a trabajar, yo lanzo una pregunta y ellos tienen, cada uno se va a referir a la pregunta, hacemos este panel y al final
Si nos queda tiempo, aceptamos entonces preguntas de parte del auditorio. Muy bien. La primera pregunta para los tres. A lo largo de sus años de trabajo académico, ¿cuáles son los principales cambios que han visto en la docencia universitaria en Colombia? Bueno, muy buenas tardes a todos y agradezco inmensamente a Scolfa la oportunidad que me da de venir a compartir con dos ilustres colegas y con todos ustedes algunas ideas sobre un poco de preguntas bien difíciles que nos ha lanzado Orlando. Como Orlando decía, yo empecé a dar clase en el año 69 en la Universidad del Valle, prácticamente al otro día de graduarme. No me tocó el proceso de tener que presentar hoja de vida en ningún otro lado fuera de la universidad, de manera que eso facilitó enormemente la vida. ¿Y qué veo yo de distinto? Y yo no lo voy a categorizar por el momento ni como bueno ni malo, sino como distinto. Primero, creo que la composición del profesorado ha cambiado mucho. Obviamente en el año 69, aún después de todos los programas importantes que ha hecho la Universidad del Valle para formación profesoral, pues el número de personas que tenían título de doctor eran muy pocas. Hoy, indudablemente, pues todos sabemos, ha habido un esfuerzo significativo de todas las universidades por tener más y más gente con títulos de doctorado. Pero hubo otros cambios importantes. El otro cambio fue que en esa época la mayoría de los profesores, uno diría que los profesores que éramos de tiempo completo, pues éramos de carrera profesoral. Ahora, o sea que nos habíamos, por alguna razón, dedicado fundamentalmente a ser profesores. Hoy uno encuentra que los grupos profesorales están compuestos de una manera un poquito diferente y con mucha frecuencia encontramos ya personas que hicieron su carrera en el área, digamos, de la empresa, y después de unos años de trabajo en las áreas de las empresas, por distintas circunstancias, porque hay de todos los casos, pues volvieron a la universidad y hacen parte ahora de los cuerpos profesorales. Creo que las condiciones de trabajo han cambiado y favorablemente. Yo mirando hoy a veces lo que un muchacho que recién llega del exterior con PhD recibe, pues digo, qué bueno que en mi regreso de mi PhD hubiera sido así. Posiblemente ustedes dirán que todavía es muy bajito, pero es que era peor. Y lo otro que ha mejorado mucho en general, pues son las condiciones de trabajo. Hoy es mucho más fácil estar en redes internacionales, es mucho más fácil en medio de todo viajar, es mucho más fácil, hay muchísimos congresos, es muchísimo más fácil, aunque más tarde hablaremos de eso, publicar, porque hay muchas más revistas. En aquellos años eran muy pocas las revistas que existían. Ha habido cambios que parecen tontos, pero que son importantes. Hemos pasado de la tiza al proyector de filminas, al de opacos, al de acetatos, al PowerPoint, al YouTube, pero todo eso todavía sigue amarrado fundamentalmente en el modelo de la clase magistral. Y yo creo que allí es una de las zonas en que no hemos tenido la evolución requerida. Las ayudas audiovisuales nos cambiaron, pero la manera de hacer clase en general para todos nosotros continúa siendo muy parecida. Creo que allí necesitamos evolucionar un poquito algunos otros métodos de docencia, algunos otros métodos de aprendizaje que pudieran ser interesantes. Pero yo creo que el gran cambio ha estado en la finalidad. Yo creo que cuando yo por lo menos empecé, la finalidad con la que lo contrataban a uno y que en cierta manera uno tenía, era la de ser profesor, la de enseñar, la de dar clases. Hoy, pues muchas de las personas que han logrado sus títulos doctorales de este siglo, la finalidad que ellos tienen es bastante distinta. Y muchos de ellos en realidad pues no están enmarcados en esa finalidad como tal de ayudar a formar gente en el ámbito genérico de la expresión,
sino que quieren solo hacerlo a través del rubro de la investigación. Yo creo que allí ha habido un cambio que seguramente pues, podremos referirnos a él más adelante. Y el otro cambio grande que yo creo que ha ocurrido era la razón de escribir. Creo que hace muchos años atrás uno escribía como para que lo leyeran, uno escribía para que eso sirviera para algo. Hoy las afectaciones que nos han producido los ISIS y los Simangos y los Publingdes y el Civilag y todas estas cosas, pues nos han originado que escribimos simplemente para que nos publique y no nos importa un carajo si alguien nos lee o no nos lee. Creo que vimos las estadísticas que presentaba Enrique en su alocución y en que mostraba cómo muchos de estos famosos artículos en famosas publicaciones, al final del día posiblemente nadie los ve, nadie los cita, pero nos dan puntos y son los mecanismos de estímulo que hoy tenemos. Yo creo que allí también ha existido un cambio grande. Lo dejo por Beethoven, a ver usted qué más le ocurre. Gracias, profesor Rodrigo. Un saludo para todos y una protesta a Orlando. Ha dicho que comenzamos a enseñar hace 30, 40, 50 años. No dice que comenzamos muy jóvenes. Ajá. Todos comenzamos muy jóvenes. Entonces, estamos todavía activos, podemos llegar caminando, no tenemos ninguna discapacidad que nos impida llegar aquí. Comenzamos muy jóvenes, Orlando, eso hay que decirlo en gracia. La gente comienza a sumar años y pues Matusalén pedagógico, una cosa así. Yo quisiera decir que el cambio que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, está determinado por emergencia de diversas vías de participación de la gente. Cuando hubo el premio Portafolio, con el que fui honrado y merecidamente, a mí se me ocurrió entrar a Facebook y preguntar a la gente qué había dicho. Nadie dijo que yo sabía economía. Creo que suponen que no la sé, tienen mucho de razón, o no importa si no la sé. Y lo que la gente sí decía era que yo compartía mis libros, los motivaba a escribir, leía y corregía sus escritos, devolvía corregidos, les daba mi correo, contestaba sus correos, o tenía mi teléfono, o lo recibía para hablar. O sea, cosas que uno consideraría que son normales de la vida del maestro, pero resultaban siendo atípicas, o sea, destacables como excepcionales. Y eso me mortificó siempre la pregunta de decir, bueno, ¿cómo entendemos la docencia los que estamos en este proceso educativo? Yo tuve de alumno a Jaime Garzón y a Rosso Serrano. Y me pregunto siempre de qué soy culpable en cada uno de los dos casos. O sea, ¿qué tanto de mí hay en esos dos personajes? Otros más, Claudia López y la Concha Araujo. ¿Y qué pasó con ellos en la aula de clase? Tengo que decir que estos días llegó un estudiante a buscar una alumna. Yo estoy encargado en la Nacional de los temas de bienestar universitario en la Facultad de Ciencias Económicas. Y vino a decirme que estaba embarazada, tenía un riesgo de preeclampsia, de riesgo de pérdida del bebé y riesgo para la vida de la madre, y tenía un examen a las 7 de la mañana. Vive en Faca, de Faca a Bogotá hay más de una hora de carretera. Los que han ido a Bogotá saben lo fluido y lo expedito del tráfico de Bogotá. Y le dijo al profesor que le cambiara el examen porque está embarazada con un alto riesgo próximo al parto, con riesgo de perder el bebé, y 7 de la mañana era una cosa complicada para llegar. Y el profesor le respondió, ¿usted viene o viene? Eso es su problema, ¿viene o viene? El estudiante perdió la materia, por supuesto. Otro estudiante vino a decirme, el profesor me dijo que él conoce mis ideas políticas diferentes a las de él, que mejor cancele la materia. En la Universidad Nacional. De modo que a mí sí me parece, Orlando y queridos amigos Rodrigo y Hermes, mi colega toda la vida, y todos ustedes, que lo que hay que comenzar a entender es que el cambio no es solamente el Twitter, no solamente está en el acceso a la web inmediato, que es muy importante para la información. Decía estos días Ginás y ellos, ya hoy en día tener todo en la cabeza no es necesario porque la gente lo encuentra de muy inmediato. Si entra a la web lo encuentra de muy inmediato. Hay que ver cómo lo analiza, cómo lo interpreta, eso sí. Pero el tema es que la gente hoy en día tiene sensibilidad hacia los derechos que antes no tuvo, es que la sociedad no se da cuenta que Mandela sí salió de la cárcel. Mandela sí salió de la cárcel. Después de 30 años injustos de cárcel, a pedir reconciliación y no venganza. Y consiguió que los blancos cantaran en Zulú el himno de los negros
y el negro apoyara el rugby de los blancos que antes boicoteaba. Y el tatarabuelo de Michelle Obama trabajó en la Casa Blanca como esclavo, haciendo la casa donde ella es su descendiente hoy. Pero en Colombia uno escucha decir con toda tranquilidad que en el Chocó invertir es perfumar un bollo, y lo dice un dirigente político entre las cámaras. El mundo hoy crece sobre el Pacífico. No habría que demostrar que Taiwán, Singapur, Corea, Malasia, Tailandia, Indonesia, China están sobre el Pacífico. Pero yo nunca pude ir a Medellín, Quibdó, aunque fui a 60 países. Y nunca pude ir a Tumaco, Pasto. Y las autopistas nuevas que están haciendo en Antioquia son hacia la montaña, se llaman así, autopistas de la montaña. Aún no hemos descubierto, administradores de empresas, políticos, que el mundo está creciendo sobre el Pacífico. Tenemos Pacífico, claro. Quien quiera ver su nivel de desarrollo, vaya a Solano y a Tumaco y a Buenaventura de Timbiquí y mira cómo Colombia mira su ventana hacia el Pacífico. En el tema de derechos, yo quisiera, con la venida de ustedes, hacer un comentario. Aquí está Ignacio Aguilar, que fue mi decano, y hemos hecho después cosas juntos en el CNA. Él puede testimoniar y cualquiera puede experimentar eso. Se va a la Nacional de Bogotá y encuentra que todas las facultades se pintan. ¿A dónde está no se pinta? Porque la gente pintaba, yo les preguntaba, ¿por qué pintan? Ah, es que la universidad es pública. ¿Y tú pintas tu casa? Ven, muéstrame qué pintas en tu casa. Es que también es mía. Entonces, un ladrillo es mío. Tú lo pintas con mi consentimiento. O me propone la pintura para hacerla, yo le pago la pintura si quiere, pero no pinta contra nuestra voluntad. Hubo una discusión muy larga. Ustedes se imaginan en la Nacional, eso todo es discusión, y larga con 20 o 80 grupos. Y fuimos al final a una votación electrónica, y la gente votó que no quiere pinturas en las paredes. Me dijeron, ¿Beethoven es un loco? ¿Vendrá gente a pintar de otra facultad? Sí, sí han llegado a pintar. Nuestra gente se coloca en barrera humana e impide que la pinten. No es el hecho de pintar, podría votarse que pinten. Es el respeto a un código de convivencia construido colectivamente. Cuando estaba Ignacio de decano, la gente bloqueaba el salón de clase. Un día un estudiante le dijo al decano, al rector le dijo, usted no sabe, rector, lo difícil que es bloquear un salón, madrugando es que el profesor trae las sillas, cuidar el bloqueo, que no se lo desmonten, es muy difícil, señor rector, bloquear un salón. Yo le pregunté en público, ¿por qué lo bloquea? Es que no quiero clase. Pues no entres. Entran otros, gana tu cerebro. Que otros no entren. Entra el profesor, convence al profesor. Y establecimos franjas de debate en las que no hay clase. Nadie hace clase, pero cuando hay clase nadie le impide a otro entrar al aula, porque impedirlo es fascista, es estalinista y despótico impedirlo. Nadie en la facultad nuestra hoy bloquea salones. Está una moda que llamaba el pupitrazo, tomar el pupitre y sacarlo protestando en marcha a la Plaza Che. El pasado jueves hubo pupitrazo, en mi facultad no. Yo les pregunté a los dirigentes, ¿me quiere explicar qué culpa tiene el pupitre? ¿Qué daño le hizo el pupitre? ¿Usted sabía que son impuestos públicos, que el sol y agua los dañan? Si quiere desfilar con él encima, lo trae de vuelta. Cierro ahí para decir, lo que yo encuentro hoy novedoso es que la gente es sensible a un reconocimiento de derechos. Porque la educación, si fuera a transmitir ideas, están en los libros, accesibles en Google. Y muchas veces el estudiante tiene más agudeza que el profesor para percibirlas. Lo que puede ser es una escuela de vida, de derechos y de convivencia, de tolerancia y de respeto, de esfuerzo. Por ejemplo, nuestra facultad entrega a 250 estudiantes en la Nacional transporte todo el semestre. Nadie más lo hacía. Nosotros lo hacemos porque tenemos un centro de investigaciones que genera recursos. Y me dicen, usted tiene el capital, el de Mars, en 3 tomos, pero lo otro es voluntad para hacerlo. Es voluntad para hacerlo. Y ganamos olimpiadas de conocimientos, ganamos concursos de ponencias y les pagamos a los estudiantes el viaje al país del mundo que sea a llevar su ponencia si fuera a estar en un congreso internacional. Al país que sea se le paga su viaje. Y sí produce un tipo de dinámica diferente. Acabamos de ganar el concurso del Rosario, 60 facultades. En primer lugar lo hemos ganado 2 veces en 5 años, porque hay estímulos para que la gente haga innovación y creatividad con disenso. Déjeme decir, Orlando, cuando yo fui distinguido por portafolio, no se dijo que había sido echado antes de 5 universidades. Me distinguieron ya jubilado. ¿Ya para qué? Ya estaba jubilado.
Cuando era joven, indefenso y desconocido, cada diciembre estaba en el asfalto. Cada diciembre estaba en el asfalto. ¿Por qué? Por decir lo que decía. Por ejemplo, en la Santo Tomás me echaron hace apenas 43 años, o sea, no es medio siglo, es 43 años. Porque en un curso fui y dije lo siguiente: la Iglesia presume defender la vida, por eso se opone al aborto, a la eutanasia, al in vitro, donde hay una página de condena al genocidio nazi de los judíos. Una sola página de condena. Lo que hay es teoría de que dieron visas a nazis para irse para Paraguay. Y por ese detalle fui retirado de la Santo Tomás. Cuando dirigí el CAE de Economía, tuve que coordinar las universidades para hacer la prueba de CAE de Economía. Fui a muchas universidades. Cuando fui, por ejemplo, a Los Libertadores, para poner un ejemplo con nombre propio, era con unos torniquetes, creo que aún están todavía como de buceta antigua, ¿no? Yo no tenía cómo entrar y pregunté, ¿de qué depende que pueda entrar? Me dijeron que ha pagado la pensión. En otras que fui, prestantísimas, me dijeron, pase la tarjeta, ponga la huella y mire la cámara. Y yo pasé la tarjeta, puse la huella y miré la cámara. Usted llega al externado y nadie le pregunta para dónde va, ni cómo se llama, ni ponga la huella, ni mire la cámara, ni nada. Usted al externado se baja de su buseta o de su taxi, de su bus, y sube hasta el salón de clase sin que nadie le pregunte quién es. Rindo homenaje al externado aquí hoy, que me recibió echado de todas partes y nunca me dijo qué tengo que decir en clase. Mensaje de cierre, Orlando. Mire, Colombia tiene la segunda potencia en biodiversidad y prepara más abogados que biólogos. Tiene níquel, carbón, gas y petróleo y prepara más economistas como yo que geólogos. Tiene 2 océanos con 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. Bolivia pide 1 kilómetro nada más. Bolivia pide 1 kilómetro del puerto de Hilo de Perú. Acá tenemos 3.000, sin flotas pesqueras. El más bajo consumo de pescado porque preferimos el chicharrón y la pezuña, la jeta, el chorizo, la bandeja, el asado, lo que sea. No el pescado, que es más sano. Colombia tiene todos los pisos térmicos con tierra fértil en todos ellos para producir arriba trigo, abajo arroz y en la mitad plátano y frijol, e importamos los alimentos. Y está el país paralizado por la gente que está quebrándose la agricultura. Es un país viable y sostenible. Es viable volver al cabo de 500 años a la economía de España, que ha estudiado toda su vida Hermes Tobar para mostrar, era mandar metales a Europa. Hoy volvemos al níquel, o al gas, o al petróleo, al carbón, y ayer cerró la Mazda, la fabricación de carros, y hace un mes cerró en Cali la fabricación de llantas. ¿Es un país sostenible así? Y lo peor, Orlando, para terminar, el TLC de Colombia se firmó con Estados Unidos en febrero del 2006, el 26 a la madrugada, con una prisa increíble, pero mucha prisa se firmó el tratado. Y en 6 años no se ratificó. 6 años. Ningún problema había con patentes, ni con aduanas, ni propiedad intelectual, ningún problema de los 25 de la agenda de negociación. El gobierno de Colombia mandó a Juan Valdés con la burra Conchita, no consiguió la ratificación. Mandó un corazón grande que llamaba Colombia es Pasión. Lo acaban de quitar porque en Cartagena se probó que había mucha pasión de Colombia, entonces ya no hace falta mostrar que tenemos pasión, se quitó el corazón después de Cartagena de Obama. Trajimos senadores a Colombia en misiones, pagamos agencia de lobby y no había tratado con Estados Unidos. La pregunta elemental era una sola pregunta: ¿quién mata a los sindicalistas? Son solo 3.000 muertos. ¿Quién los mata? ¡3.000! 3.000. Y no matan solo sindicalistas, futbolistas y también periodistas. El país no acaba de mirarse. No es sostenible ni viable un país en el cual la vida no valga nada. Samsung acaba de barrer a Apple, preparando sus trabajadores propios de ella, vinculados directamente, 400.000, mientras Apple hace outsourcing enviando plantas a China para bajar costos. Ustedes son una asociación de facultades de administración. Yo quiero asegurarles que la competencia del futuro no va a ser al que reduce costos solamente. Eso era la competencia del pasado. Hoy, si no hay respeto de derechos, reconocimiento de comunidades y diversidad, no se podrá avanzar. Lean El Tiempo de hoy. Acaban de suspender la vía a Lobo Guerrero. Acaban de suspender por falta de consulta con la comunidad. Se hizo el Código Minero. Pasó por Cámara y Senado. La Corte dijo, inexequible porque no hubo consulta a la comunidad. La Ley Forestal
fue igual. Lo que es nuevo, profesor Varela y Orlando, Hermes y amigos, es la tecnología sí nos llegó, es muy importante el satélite y la fibra óptica y tener el acceso, pero hoy en día, los que ayer fueron postrados, indígenas y afros, discapacitados, niños, ancianos y mujeres mal pagadas, hoy tienen una vocería que antes no tuvieron. Hacemos con ellos una inclusión de sus derechos, o la educación no será viable en esta sociedad nueva. Muy amable, profesor, por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Yo quiero decir que yo soy profesor honorario de la Universidad Nacional, que me hice en la Universidad Nacional como docente y tal vez creo que soy el más viejito de los que están acá. Con esto quiero decir es que para hablar de la docencia hay que hablar de, a mí me parece, dos cosas, y es la docencia como relación con los estudiantes y la docencia como relación con las instituciones a las cuales pertenecemos. Y a mí me parece que desde ese punto de vista un docente necesita tener mucho afecto por sus estudiantes. Si uno no es capaz de querer y pensar en ellos y enseñar pensando en su futuro, es muy difícil conseguir que ellos desarrollen un valor agregado o un interés agregado por lo que estudian. Este me parece un aspecto a mí central, y esto tiene que ver con el otro problema, digamos, de las instituciones y de la relación de uno de profesor y qué ofrece la institución. A mí sí me parece que la docencia, o más que la docencia, la vida del profesor universitario ha cambiado mucho. Y un primer cambio es la estabilidad económica. Yo no sé, profesores, si a ustedes les tocó el 24 de diciembre a las 4 de la tarde ir a recibir el chequecito que perversamente la universidad nos entregaba cuando ya habían cerrado todos los bancos y no podíamos cobrar el salario. Y uno tenía los niños y la Navidad a 3 horas, ¿no? A 4 horas había que hacer ya la comidita de comprar un tamalito o un buñuelito o un pedacito de natilla porque no se va a poder hacer en la casa. Y tenía uno que correr a la 10ª con 18 a que le cambiaran el chequecito a uno, y allá había un hombre muy generoso que nos cobraba 2% o 3% y uno necesitaba los pesitos. Y luego uno llegaba a la casa ya feliz con platica y le daba, o iba con la mujer ahí, yo vivía en Chapinero, al tía, ¿no? Y cuando uno llegaba todo estaba arrasado, no había nada, ni un carrito viejo, los que estaban desbaratados, eso es lo que uno compraba. Yo cuento esto, digamos, como un problema humano, porque yo he sido un docente, con el perdón de los que son aquí burócratas, o que se jubilaron como burócratas y buscaron o buscan las influencias en la universidad para ser docentes, han tenido otra vida, me parece mejor, pero me parece que están lejos del ideal que yo especialmente quisiera y exijo para un docente, que es compromiso vital. Entonces, desde ese punto de vista, entonces me parece que se ha cambiado, hay una más seguridad. Ahora por lo menos llega el chequecito, grande o chiquito, etcétera, lo que sea, pero llega a tiempo. No es necesario correr todo este tipo de aventuras. Pero todas esas desgracias son positivas. Dicen que Colombia es un país que todo lo tiene, por eso somos así, nos matamos los unos a los otros, porque no tenemos las dificultades de un país que tiene 2/3 de su territorio convertido en desierto, o que un invierno, diríamos, acaba con la mitad de la población, o obliga a los pobres a cubrir sus ranchos. Entonces, por eso yo decidí irme a Europa,
porque llegué a la conclusión, sin ser un gran economista, como todos estos economistas que nos calculan tantas miserias, de que era más rentable ser pobre en Europa que aquí. Y los colegas se preocupaban, cómo hacía yo andando con 3 muchachitos y la casa metida en un Fiat, porque los europeos también estaban saliendo de la posguerra cuando yo llegué a Europa. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco luego de otras cosas, pero a mí sí me parece muy importante que esto de la pasión, no Colombia es pasión, pero la pasión por lo que uno hace, lo obliga a hacer primero un sacrificio como educador, y es eso que uno les transmite a sus estudiantes, no como castigo. Yo recuerdo los años 60, nosotros vivimos, no se ve todo, lo debe saber, profesor, también, hablo de 1961, 62, 63, nosotros vivíamos la transición de una universidad liberal conservadora, que tenía a todos sus profesores reclutados de las oficinas de derecho o de otro tipo de oficios, ingenieros que tenían también sus empresas, arquitectos, abogados. La Universidad Nacional era un complemento y nosotros estábamos luchando por profesionalizar el oficio de maestro, y creo que eso se logró en la década del 60 en la Universidad Nacional. La docencia requiere estabilidad y la docencia requiere también solidaridad. Y yo creo que esos son problemas que nuestra docencia sigue teniendo. Yo creo que, pues, tendría que decir que la docencia ha cambiado tanto como ha cambiado este país. Y creo que este país ha cambiado más para mal que para bien. Nosotros en los años 60 teníamos un gran respeto por nuestros profesores. Les quiero contar que yo dejé de ser profesor en la Universidad Nacional porque no podía dar un paso más en lo que yo quería para los muchachos, que era tratar de crear espacios donde ellos pudieran pasar unos años más de su vida en unos institutos de investigación y pudieran madurar. Porque yo pienso que la universidad tiene que pensar más en eso. Pero también me fui porque se estaban deteriorando mucho las relaciones dentro de la clase. Nosotros habíamos tenido conflictos, no conflictos porque yo nunca los tuve. Nosotros teníamos salones donde había muchachos comunistas, muchachos maoístas, muchachos del ELN y locos, de todo. Y uno ejercía el papel de conciliador. Ese era el papel del profesor, porque por lo menos los que nos llamaban independientes. Pero para terminar quiero decirles por qué me fui. Porque me fue insostenible manejar una clase donde habían unas niñas muy bonitas y siempre me esperaban acostadas encima de mi escritorio, ¿no? Eso era lo menos indecente que yo tenía que aguantar, ¿no? Y a pesar de que hablé con estas niñas, entonces se ponían unas falditas por aquí y me ponían los pies encima de la mesa y me decían, profesor, siéntese, ¿no? Yo dije no, bueno, yo pasé 2 semestres, pero no era solo ese problema, habían otros problemas de deterioro de la autoridad del profesor, de falta de solidaridad de las directivas con respecto a la naturaleza de la docencia y de apoyo a otra cosa que está dentro de eso que nosotros llamamos pasión por nuestros jóvenes, y es el amor por la investigación, porque a uno lo hace profesor, es su capacidad de investigar buena
mala o mediocre o excelente, pero si uno no hace investigación, yo creo que uno no tiene futuro en la universidad y la universidad no tiene futuro de un cambio positivo. Ya veo que voy a tratar de unir preguntas porque es como difícil a veces buscar respuestas muy puntuales a cada una de ellas. Y entonces quiero lanzarles una que es más, una pregunta que es muy de pronto de coyuntura, pero debemos aprovechar como el momento para también cuestionarnos y también conocer opiniones calificadas sobre estas situaciones que la persona del común las lee en la prensa o los ve en los noticieros. Y la pregunta va en el sentido de que varios estudios recientes, como el estudio Compartir, apuntan a que la mala calidad de la educación se debe en gran parte a la mala calidad de los profesores. ¿Qué opinan de ello? ¿Y qué proponen para mejorar la docencia en las universidades colombianas? Yo creo que el tema es más amplio realmente porque pues hay otras circunstancias que afectan notablemente lo que se puede hacer hoy en la universidad. No nos podemos acordar que parte de ese estudio proviene de la evaluación de la situación de los estudiantes de secundaria, donde indudablemente pues tenemos unas dificultades grandes. Creo que todas las universidades nos quejamos de la calidad con la cual recibimos los alumnos que nos llegan a la universidad. Entonces yo creo que hay otros factores que indudablemente han incidido o están incidiendo en la calidad de los procesos formativos. Pero yo creo que lo que tenemos que mirar en realidad, más que quién tiene la supuesta culpa, es qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que efectivamente pues tenemos que revisar con mucho detenimiento la orientación misma de los procesos educativos, la orientación misma de los programas específicos que manejamos y la acción misma del profesor. Yo creo que en lo que nos contaba Beethoven, en lo que nos contaba Hermes, pues hay ese contacto directo del profesor con el alumno, hay esa cercanía, tienen que haber esos procesos de mentoría, tienen que haber esos procesos de confianza y de respeto, pero al mismo tiempo de compañerismo, para poder que en realidad el proceso docente que uno está tratando de hacer se dé. Hay cosas que están pasando hoy que tienen que ver con lo que decía Beethoven también y que son muy claras. Hoy los muchachos están en un concepto de 24/365 y ellos creen que uno como profesor también está disponible a cualquier hora y todos los días y en cualquier hora te mandan un mensaje, te mandan un recado, un correo y esperan que vos les contestes instantáneamente. Pues obviamente se complica, pero creo que ese tipo de cosas tenemos que resolverlo. A mí, por ejemplo, me fastidia ver en la universidad puertas cerradas de profesores, ¿cierto? Porque es que el profesor está ocupado, el profesor está investigando, entonces ahora no recibo estudiantes, el estudiante tiene que venir el jueves de 7:15 a 7:45, que es cuando yo lo atiendo. Eso me fastidia a mí, pero son fenómenos que yo creo que alejan al estudiante y que nos alejan a nosotros como profesores en realidad de convertirnos en los motores de esos procesos de desarrollo de los estudiantes. Yo creo que necesitamos pensar muy bien cómo es que motivamos a estos muchachos hoy. Los muchachos hoy tienen una cantidad de oportunidades que de pronto los alumnos de hace 30 o 40 años no tenían, y eso hace que el trabajo que nosotros hagamos como docentes tenga que ser muy diferente. Yo me encuentro hoy en día con una situación que la comento así con toda franqueza, y es que a veces llego a dar clase en una maestría o en algún programa y me encuentro un grupo de muchachos que ni me miran. Todos están pegados de una pantalla, de un portátil, y yo no sé ni qué diablo están haciendo. Si están tomando notas, si están consultando, si están viendo y lo que yo digo
hace lógica o no, si están contestando correos, si están resolviendo cosas de su oficina o si están navegando quién sabe en qué tipo de páginas. Y la verdad es que uno allí se encuentra limitado en la forma de poder llegarle a esos muchachos. Entonces, pretender hacer una docencia en ese momento en que uno no tiene ni contacto siquiera visual, de pronto ni siquiera auditivo de esos muchachos con uno, es imposible. Y entonces hay que empezar a buscar cómo los saco de la máquina o cómo uso la máquina. Y yo creo que esos son los retos que vamos a tener que asumir en los próximos años cuando pensamos en los temas de docencia. Y es cómo vamos a involucrar esos procesos tecnológicos para poder hacer una docencia de calidad. Porque de nuevo, como decía Beethoven, todo lo que ellos pueden necesitar, pues está en textos, está en la página, está en internet, está en Wikipedia, está en Google, está en algún lado y ellos son mejores que uno para encontrarlo. Pero el problema está cómo procesar eso para que en realidad al pasar por ese contenido, efectivamente uno logre desarrollar en ellos los factores que uno quiere desarrollar. Yo creo que tenemos que, como decía al comienzo, preguntarnos qué tipo de gente es que queremos para el país, porque de pronto seguimos repitiendo la orientación que teníamos en los 70 o en los 80 o en los 90, en que relativamente tener un título universitario, pues más o menos garantizaba una posición laboral casi que de por vida. Y hoy estamos en un entorno completamente diferente y uno se encuentra todavía con muchas instituciones y muchos programas que siguen apegados a ese modelo de lo que era el modelo tradicional de la enseñanza para el empleo, de la educación para el empleo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso y ver cómo lo transformamos. Beethoven hablaba de otros cambios sociales y culturales pues que son fundamentales. Esta mañana en la conferencia el profesor español pues también nos hacía ver algunos aspectos que se nos han olvidado en los procesos. Y todavía nos encontramos todos los días con colegas pues que siguen pensando que lo importante de un currículo es qué tanto logramos atosigar de contenido a un programa y no en realidad qué es lo que logramos desarrollar en las personas que están allí. Entonces yo creo que hay que revisar y tenemos que revisarnos todos mucho en qué es lo que hacemos como docentes y cómo lo hacemos, y tenemos que entender que hay cosas que han cambiado. Los muchachos llegan hoy con unas orientaciones y con una intencionalidad a la universidad de pronto muy diferentes a las que llegamos nosotros hace muchos años, y a veces los profesores no caemos en cuenta de eso. Hoy veía yo aquí también a la entrada de este gimnasio, pues algo que hemos estado discutiendo mucho en ICESI en estos últimos días, y es que a los muchachos les encanta el pavimento, les encanta acostarse en el piso. Y eso uno dice, pero pues ¿cuál es la ventaja? Les ponen sillas y siguen en el piso. Entonces, ¿qué pasa? Hay cositas que parecen tontas, pero que nos están dando un mensaje de que ellos están pensando en cosas muy diferentes. El tema de llamar a lista, el tema de controlar asistencia. Todos esos temas, observen que eran temas que eran de gran vigencia hace muchos años. Hoy para ellos esas cosas tienen unas connotaciones muy diferentes. Y yo creo que todo eso son los elementos que tenemos que revisar en realidad para ver cómo podemos acomodarnos y organizar unos procesos formativos que sean mucho más útiles en el desarrollo de los jóvenes. Muchas gracias, Rodrigo. Un presidente de Colombia hace un cuarto de siglo nombró un gabinete que lo llamó Kinder. Eran muy jóvenes, algunos no graduados, manejaba las comunicaciones. Yo me fui a Japón un poco despechado porque calculé, pues ya no fui ministro, ¿no? Si gente no graduada, veinteañera de ministra, yo ya me pasaron esa generación. Me fui a Japón y en una asamblea de Orlando de trabajadores discutían, yo no entendía nada, solo sé decir sake y arigato, que es aguardiente y gracias. Y al acabar de discutir votaron 100% a favor. Yo dije a la traductora, ¿me quiere contar qué decidieron? Dice, acaban de decidir bajarse el sueldo. Yo dije, la costa decimos, doctor Humberto, ya va a inventar. La costa decimos, ya va a inventar.
me dijo, es que tuvo pérdida la empresa, ojo administradores, tuvo pérdida la empresa, se va a liquidar, y los trabajadores decidieron asumir las pérdidas renunciando al salario voluntariamente a una parte de él para salvarla como oferta de trabajo, pero después cuando vengan las utilidades tendrán también parte de ellas. Como aquí. Es una visión de sinergia diferente a lo que pasa entre nuestras empresas, que nos las comemos entre las pugnas internas, entre accionistas a veces, o entre empresas y trabajadores. Yo me fui y pedí entrevista al presidente del Centro de Competitividad. Lo trajeron cargado, tenía 86 años, como el Joe Arroyo, como Diomedes, cargado para que cantara. Él habló y se fue, y yo quedé muy choqueado. Y le pregunté a la traductora, ¿cómo un tipo de 86 años puede dirigir la innovación? Dijo, es que él no administra, él aconseja. Y para el aconsejal se le quiere la mente en paz y solo lo dan los años. Vaya, en Colombia alguien lleva una hoja de vida con 35 años, a ver si siquiera la miran en cualquier entidad pública o privada. No, la edad, la belleza física, el reino de belleza, lo que sea, es valor más que la capacidad de la persona si tenga mayor edad. Yo no salía de los asombros y me encontré un profesor que me dijo en Nagoya, el árbol nacional de Japón es el bambú. Yo le dije, en Colombia hay guadua y es más gruesa. En Pereira había una catedral de guadua, sí, no, aquí hay una iglesia de guadua que hicieron cuando el terremoto. Me dijo, es que el bambú puede juntarse punta con punta y no se rompe. Y en la vida hay que tener fuerte los principios y flexible con las situaciones. Nos encontramos con el presidente de los empresarios, llamado Carlos Kasuga Osaka, y le dije yo, ¿cómo ustedes pudieron, sin carbón, acero ni petróleo, sin carbón, acero ni petróleo, y solo 300.000 kilómetros para 140 millones, a los 30 años de Hiroshima y Nagasaki, ser potencia automotriz? ¿Cómo lo hicieron? Potencia en carros, un país sin carbón, acero ni petróleo, y 2 bombas atómicas encima. Me dijo, es que en Japón el gerente y el trabajador hacen el aseo juntos y van al mismo baño. Entonces debe estar limpio. La diferencia entre el salario del mecánico y el ingeniero es de 1 a 3. Es otra lógica diferente. Yo me vine muy consternado, nada me encajaba con mi cultura. Yo nací el año en que mataron a Gaitán. Entonces he visto sangre, corría todo el tiempo, hasta la de Jaime Garzón. Llegué a Bogotá y el embajador me invitó a la embajada a una conferencia. Él había sido secretario de Economía en Japón. Explicó lo que iba a explicar, yo tomé nota para mi artículo de portafolio. Y al terminar fui a saludarlo. Había aprendido en Japón que uno no toca a las personas, no se inclina. No le dice, hola chamo, no, se inclina. Y si es un ministro, pues se inclina más. Si es el emperador, se tira al piso, pero toca inclinarse. Yo me incliné y el tipo no me dejó. Me tomó de los codos y me empujó hacia atrás. Dio un paso en reversa a él y se inclinó ante mí. Nunca antes ni después de ese día nadie se ha inclinado ante mí. Ni mis alumnos, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi novio, nadie. Yo quedé muy consternado y le pregunté a la traductora. En la costa decimos, ajá, ¿y qué? Ajá, ¿y qué? Y me dijo, es que en Japón vale más un maestro que un embajador. Esta sociedad, mientras no valore el conocimiento, no valore la ciencia, la investigación, la docencia, no tiene ningún futuro en el mundo del conocimiento. Seguimos expulsando a la gente de las tierras, que fue el activo de hace 2 siglos. Ni Apple, ni Windows, ni Samsung se hicieron sobre tierras expoliadas, ni por millones de hectáreas improductivas, se hicieron en un garaje. Bill Gates lo hizo en un garaje y Steve Jobs lo hizo en un garaje también. Es más, no se grabaron ninguno de los dos. Seguimos expulsando a la gente de las tierras para poner ganado extensivo en proporción de 1.3 hectáreas por cada cabeza de ganado. Eso llamó la atención, Orlando, hacia un tema. Yo decía, ¿por qué así ha hecho lo que ha hecho? Me puse a preguntar y a estudiar. Es el tema de Confucio y de la cultura de respeto a la edad, al maestro, a la familia. Allá los difuntos es una cosa sagrada. La fiesta de difuntos es más importante que la Navidad. Y todo el mundo rinde culto a sus difuntos. Un estudiante mío del externado, del doctorado del externado de estudios políticos, indígena de Putumayo, Pedro Pablo Burbano, es una tesis 600 páginas. Y cruzó todos los centros de investigación, todos los doctorandos, los con beca y los sin beca. Y concluyó algo brutal.
que los sin beca, de Colfuturo, Colciencia, lo que fuera, han publicado más que los con beca. Es una consecuencia, digamos, contraevidente, contrafáctica para cualquier análisis. Y la explicación es terrible. Ustedes pueden cada quien en su cabeza rebobinar y preguntarse, su colega profesor que se va a estudiar al exterior, cuando se va a Hermes, me voy yo estuve en CIAXPO, cuando se va, escoge él su posgrado, escoge él su tema de tesis, escoge él la universidad o hace parte de un programa institucional de investigación de la universidad que dice, necesitamos un macroeconomista, necesitamos un bueno en historia. Entonces, preparamos la gente para un proyecto educativo que entienda la universidad. ¿Funciona así, colegas, amigos míos? Díganme que funciona así. Que tenemos un proyecto institucional, en los colegios hay un proyecto institucional de los colegios, ¿cierto? Lo tienen las universidades para decir, mire, lo becamos, hay convenio con tal universidad, prepárese en tal cosa que necesitamos. Mira, así de simple. Hermes se jubiló Salomón, Óscar Rodríguez se jubiló, y en la facultad nuestra se acabó la historia. Se acabó. ¿Por qué? Porque se acabó. Si fuera importante esa área de la economía, como es importante, ¿cómo no conocer a Keynes, pues mío, Ricardo, Sey, a Malthus, a Marx, todos ellos? Pues bien, la opción de enseñar eso y de jubilarse fue individual de ellos. Y la universidad, mi facultad no tiene ningún proyecto de reemplazo de esa cátedra, porque es una cosa individual de cada quien. De igual forma, cada quien se va a hacer su posgrado afuera y viene a buscar qué lo ponen a hacer, sin que eso haga parte de un proyecto de país que tengamos unas áreas de necesidad, para no decir lo que con la apertura económica se bajó en Colciencias la inversión en tecnología y ciencia que el país requería, en cambio, haber fortalecido. Yo quisiera volver a la pregunta que ha hecho el maestro sobre la calidad o la responsabilidad del profesor, ¿no? Y la calidad, que es lo que todos los políticos salen a vociferar y de lo cual habla todo el mundo, incluido Antanas Mocus, que nunca fue un gran profesor en la universidad, ni subió de profesor asistente, o estoy equivocado. Sus méritos fue haberse bajado los pantalones, ¿no? Y opina todo el mundo sobre lo que no conocen, pero la universidad misma no opina, porque yo pienso que la universidad tiene que reformarse desde adentro, ella misma. Yo quiero hacer referencia a la pregunta de la responsabilidad de nosotros los docentes en la calidad de la educación. Yo insisto en que nosotros tenemos una responsabilidad y quería decirle al profesor con respecto a la preocupación que él tiene con los jóvenes, como yo lo vivo, por ejemplo, hoy día en la Facultad de Economía, en la Universidad de los Andes, que tiene un grupo muy importante de doctores, 40 profesores jóvenes, y hay un par de profesores viejitos, el suscrito y el profesor Miguel Urrutia, y ahora entró también Perry. Entonces, estos profesores jóvenes, la universidad le hace una serie de exigencias, y entre otras es publica o morirás, porque también tenemos ese problema. La universidad da una serie de ventajas, garantías y facilidades para que los profesores publiquen, pero publicar no es fácil. La universidad quisiera que ese profesor estuviera publicando un libro al año y eso es imposible. Entonces lo que yo hago es un poco con mi responsabilidad de estar publicando para que la facultad tenga siquiera un libro anual publicado, mientras los profesores jóvenes están haciendo sus artículos y están madurando. Por eso yo guardo la esperanza que no me echen, ¿no?, antes de unos 7 años, mientras todos estos profesores maduran un poquito más y pueden empezar a producir plenamente. Digamos, este es un problema con los profesores jóvenes, que también hay una presión. Eso tiene un impacto sobre los muchachos, sobre los jóvenes. Pero mire, yo en la Nacional tenía siempre cursos de 100 estudiantes, por ejemplo en agronomía, donde hago una historia agraria, o en sociología, donde hacía una historia económica, o en economía también tenía cursos de 70 estudiantes. Yo lo hacía solo. Yo tenía que fijar 3 días de exámenes, no sé si aquí habrá algún alumno que estudió conmigo, y de 8 de la mañana a 10 de la noche, durante 3 días. Incluso hubo maridos que fueron a reclamarme,
dónde estaba su mujer, porque hace 3 días no va a la casa a dormir, porque estaba preparando sus exámenes, porque tenía que hacerlo oral, ¿no? Sentado. Hubo un marido que llegó a las 8 de la noche incluso, a ver si era que estaba presentando el examen. Sí, estábamos haciendo el examen. Eso lo podía hacer en la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional tiene una estructura que nos permite a los profesores un poco manejar el tiempo y el tiempo de los exámenes y las tolerancias e intolerancias de los estudiantes. Cuando llegan los Andes yo no puedo hacer eso. En los Andes hay unos criterios muy claros, hay un programa donde se dice todo y de ahí no se puede uno salir. Y el estudiante tiene unas reglas del juego. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo un curso de 100 alumnos. Doy 3.500 años de historia. ¿Y cómo he logrado yo resolver ese problema del afecto, de la consideración, del tránsito de unos jóvenes que llegan del colegio a la universidad? Entonces yo tengo 5 asistentes. Yo defiendo eso, porque esos 5 asistentes tienen que responder por las tareas de los muchachos. Y yo les organizo unos encuentros, digamos, por SICUA Plus, donde ellos pueden convocar 5 o 10 para hacer debates complementarios a la clase, tienen ensayos para que aprendan a escribir y además tienen exámenes normales, pero gracias a que tengo 5 asistentes y yo los defiendo a capa y espada. Tengo un curso menor de historia económica y tengo 4 asistentes con 60 estudiantes. Y tengo un taller experimental de historia económica de 8 estudiantes donde yo los confronto y tengo un asistente que ayuda a controlar las cuestiones administrativas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo que yo pienso es que yo tengo una responsabilidad y una responsabilidad que comparto y a mí me ayuda a ser eficiente y eficaz, primero por el cariño y el dolor que a mí me causa de ver un joven, un niño recién salido, una niña recién salido del colegio, que de pronto se sienta mal y quiera retirarse o dejar la universidad porque no entiende. Entonces, mantengo un control, incluso sobre los asistentes que son crueles, ¿no? Son muy duros en las notas, pero cuando los muchachos tienen problemas, ellos saben que vienen a mí y yo les ayudo, sirvo de mediador, ¿no? Los demonios son los asistentes, yo soy el hombre bueno, ¿no? Y entonces hemos logrado crear, diríamos, o evitar, digamos, que la mortalidad sea muy alta, porque la universidad se preocupa mucho por este problema, no porque, como muchos piensan, que la Universidad de los Andes defiende de pronto comportamientos poco pedagógicos, que porque lo que se paga es muy caro y hay que defender eso. No, yo en eso sí creo que mucha gente está absolutamente equivocada. Lo que a mí me parece es que en esto de la docencia hay una responsabilidad múltiple, que es del profesor, que es de la universidad y que es del Estado. La universidad pública necesita más recursos, necesita reformarse, reestructurarse y crecer, porque tiene que atender la demanda de una población creciente. Yo le digo a los colegas de la Universidad Nacional que la Universidad Nacional tiene que tener 2 grandes sedes más en Bogotá, una en el norte y otra en el sur, porque la Universidad Nacional no puede seguir siendo la Universidad Nacional creada en los años 30. Y así, digamos, en cada una de las ciudades. El segundo aspecto para una buena docencia es que uno tiene que viajar. Un profesor tiene que irse, como los jóvenes. Y pienso también que uno de los problemas de la mala calidad de los muchachos es
porque no hay recursos para que salgan de esta selva. Yo a los muchachos el día que llegan les digo, jóvenes, díganle a su papá que se van el próximo verano a Europa o se van por Sudamérica, pero ustedes tienen que irse a ver otro mundo, a compararse, porque si uno no tiene esa capacidad, pues uno está perdido. Yo me voy. Yo estaba en Samarcanda hace 6 meses y todo el mundo me decía, ¿y eso qué es? No, voy a Taskent, ¿y eso qué es? Y voy a pasar por Bujará, ¿y eso qué es? Y yo estaba feliz porque iba a ver unas ciudades de la Ruta de la Seda, ¿sí? Iba a ver la tumba de Tamerlán, ¿no? El que quiso construir en el siglo XIV, XV, el imperio mongolo, reconstruirlo. Porque yo también enseño, y enseño la historia de los mongoles, como enseño la historia de los incas, por 2 razones. Porque me interesa mostrarles que el mito del mercado es un mito. Los incas acabaron con el mercado y construyeron una civilización sin mercado. Y los mongoles construyeron el imperio terrestre más grande sin prometer nada de lo que prometen nuestros imperios, libertad y democracia, ¿no? Ellos simplemente traían un código que era pagar un tributo y facilitar hombres para la guerra porque querían llegar al otro lado de Rusia, ¿no? Al Báltico. Entonces a mí eso me parecía, o me parece muy importante, dentro del conocimiento de las civilizaciones, que no todas han sido las mismas, sino la diversidad del modo en que la sociedad ha construido su mundo o sus valores. Entonces, a mí me parece que, digamos, nosotros también, como docentes, tenemos responsabilidad. Yo voy para la India, yo he ido a la China, yo tengo que ir a Arabia, ya he estado por el Nilo arriba, por África, tengo que conocer toda Europa. Si yo enseño historia económica, tengo una responsabilidad. La universidad no me da un peso. ¿El ministerio? ¿Quién me va a dar? Si yo digo me voy para Tailandia, necesito una ayudita, ¿usted cree que me van a dar? No, porque tampoco tenemos generosidad, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que dar ejemplo y mostrarlo. Y yo cuando pido para ver en el Archivo General de Indias a los jóvenes, quiero para estos 3 jóvenes que les ayuden. A mí no me den nada. Yo voy, pago de mi bolsillo y les enseño. Algún día el país tendrá que entender que sus profesores tienen que ser financiados y tienen que dárseles facilidades para que puedan ser ellos capaces de tener un conocimiento que van a compartir, digamos, con sus estudiantes. ¿Y qué opinan ustedes con tanta experiencia cuando les hablan de Moodle, de Blackboard, etcétera, etcétera? ¿Y cómo se sienten frente a la posibilidad de que a futuro el profesor sea sustituido por algo diferente? Yo creo que el profesor nunca va a ser sustituido si está desempeñando el papel de profesor, si está desempeñando el papel de maestro, si está desempeñando el papel de mentor, de orientador, de, llamémoslo así, encendedor de chispa, para que los muchachos tengan desarrollo. Pero las metodologías y las herramientas que vamos a tener que usar en clase sí van a tener que cambiar. Y yo creo que el problema va un poco más allá de WebCT o de Blackboard o de Moodle. Yo creo que de una manera u otra ese tránsito, pues ahí se va haciendo. Uno buscará quien le ayude a montar su curso en Moodle y quien se lo ayude a administrar y cosas por el estilo. Pero yo creo que el problema no va a estar allí. Yo creo que el problema está en cómo transformar la actividad de uno en el salón de clase para lograr una de 2 cosas.
o que efectivamente los muchachos se desconecten temporalmente de los medios electrónicos que tienen en su mano, o de usar esos medios electrónicos para que ayuden a los procesos de aprendizaje. Y yo creo que allí estamos crudos. Una buena medida tiene que ver con el hecho de que uno no es hábil en el manejo de estos aparatejos, a rato hasta le fastidian, pero buena parte es que tampoco se ha hecho ningún proceso que yo conozca formativo real para decir cómo es que podemos usar esos elementos. Comentaba anoche con algunos de ustedes que pues en la época en que yo estaba más metido en el área de ingeniería económica y de evaluación económica de proyectos, me tocó como profesor la llegada de la calculadora electrónica, las Texas 49, ya ni me acuerdo el número, o 10, Hewlett Packard 10, cualquier número que fueran. Y la gran discusión en ese momento fue si los muchachos podían entrar al examen en un aparato de esos o no. Y obviamente habían profesores que decían, no lo pueden entrar porque pues así, ¿qué chiste hay? Y obviamente yo lo que dije fue, no, que lo entren. Lo que a mí me tiene es que formular la ecuación básica, ¿cierto? Hacerme el planteamiento básico y luego que los cálculos lo haga la máquina. Pero piensen que hoy, 30 o 40 años después de la entrada de calculadora financiera, todavía hay profesores enseñando matemáticas financieras, todavía hay profesores poniendo a la gente a que metan 1 más 0,3 a la 20 y lo hagan en la calculadora, todavía hay profesores que le ponen a los muchachos a escribir esas fórmulas y a memorizarse esas fórmulas, ¿sí? Y entonces uno dice, caramba, pero estamos completamente alejados de la tecnología. Ya llegó Excel que hace todos esos cálculos y todavía no lo introducimos al salón de clase del todo, y Excel lleva un buen rato con nosotros. Entonces yo creo que el tema que tenemos que hacer es encontrar unos mecanismos pedagógicos para poder hacer usufructo de esos elementos. En estos días yo estaba dando clase y tenía una filmina, un acetato ahí, un PowerPoint, y tenía un dato, comillas, del Producto Interno Bruto, y yo no me acuerdo qué país, del 2012, y un alumno pues obviamente entró en ese momento a la página y ya encontró el del 2013, y me dijo, profe, eso está errado, ya ese no sirve. ¿Ah? Y obviamente pues tiene toda la razón, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que el muchacho ahí, en el salón de clase, use la herramienta positivamente y no se entretenga con la herramienta haciendo otras cosas? Yo creo que lo mismo nos va a pasar en la escritura de textos. En estos días pues le estoy entregando yo a la editorial una nueva edición del texto mío y el editor me decía, ¿y cómo ponemos eso en digital? Y yo pues ingenuamente dije, no, pues muy fácil, lo subís allá a la web y vendés para que la gente lo descargue por la web. Me dijo, no, es para que la gente lo pueda usar realmente como digital, no como un libro que aparece en una pantalla, sino como un mecanismo real de aprendizaje. Y le dije, mira, no tengo la menor idea cómo se hace esa vaina. ¿Cómo puedo escribir yo el texto? Si yo toda la vida aprendí a escribir, fue para que la gente leyera común y corriente. ¿Cómo escribo el texto para que la gente ahora tenga más interactividad con el texto y pueda efectivamente hacer una serie de cosas adicionales? Entonces yo creo que el reto que tenemos en tecnología no es simplemente que todos saquemos pecho y digamos el 80% de los cursos que dictamos en nuestra universidad tienen el apoyo de Moodle. Eso está bien y hay que hacerlo, pero yo creo que tenemos que avanzar más y encontrar maneras de que esas tecnologías en realidad las usemos en clase. Es decir, volviendo al tema de los cursos de evaluación de proyectos o de elaboración de un plan de empresa o unas proyecciones financieras, pues los muchachos tienen que tener Excel y tienen que estar jugando con Excel allí. Y no soy yo el único que debo tener Excel en la pantalla para mostrar que si cambié las ventas en el 10% del punto de equilibrio, bla, 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 sino que tengo que lograr que ellos participen y que ellos estén metidos todo el rato en ese proceso. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el reto. A los que tenemos más añitos y que somos más buñuelitos en el manejo de esos medios, indudablemente nos va a costar más trabajo y vamos a necesitar ayudas y ayudas serias porque hay que trabajar con eso. Pero el reto creo que va a estar allí
Y eso amarra con tu pregunta anterior. Eso es lo que nos permitirá hacer una buena docencia en el futuro. Yo creo que el modelo del profesor que se las sabía todas y era capaz de recitar toda la historia que había sobre un tema, todos los conceptos, todas las teorías y hacer un poco lo que de pronto les han enseñado mucho en sus doctorados modernos, ser capaces de recitar bibliografías con año de publicación y todas esas cosas, que me parece ridículo. Creo que eso va a morir, porque eso está en la red, eso está ahí en algún lugar. Lo que necesitamos es en realidad usar eso para que sea en realidad un medio de desarrollo de los elementos importantes, que de pronto de nuevo no son ni siquiera el contenido, sino que de pronto son lo que algún autor, algunos años leí, hablaba de los residuos académicos, que son la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la capacidad analítica, la capacidad de comunicación, todas esas cositas adicionales que, como ustedes saben, son con las que uno trabaja el resto de la vida, porque la mayoría de los contenidos, pues obviamente el disco limitado que uno tiene se le borra, y obviamente cuando tiene más añitos, pues con mayor razón por problemas del idioma alemán. Entonces, esas situaciones pues hay que tenerlas en cuenta y pensar cómo hace uno para que en realidad desarrolle esas habilidades, esas competencias, en el buen sentido de la expresión competencias, que de pronto son con las que los muchachos van a trabajar más adelante. Creo que solo si somos capaces de hacer ese giro, vamos a poder tener mejor docencia, vamos a tener a los muchachos conectados. Nosotros estamos encontrando, por ejemplo, que los muchachos se conectan más, me lo decían algunos profesores con los que estuve conversando a raíz de esto, y les decía, bueno, ¿cómo se hace hoy para que los muchachos funcionen más? Y dos de mis profesores me decían, hay que ponerlos a que hagan cosas reales y hay que ponerlos a que compitan entre ellos. Pero antes de eso, hay que lograr que se convenzan de que eso que van a hacer es valioso para ellos, es importante y les va a producir resultados. Si eso no los motiva, olvídese, le cumplirán la tarea, le entregarán el ejercicio, pero no pasa nada en términos del compromiso de ellos en su proceso de aprendizaje. Gracias. A mí me ha impresionado cuando leí que el 5 de febrero, en Abu Simbel, el sol entraba por un pasillo de 100 metros e iluminaba la cara de Ramsés. Era el día de su cumpleaños y la victoria sobre los hicsos. Y siempre soñé con ir. Y ya lo hice. A mí me impresionó, estando con el Papa Pablo VI en Bogotá el 20 de agosto del 68, que ese día los tanques soviéticos entran a Praga y un estudiante, Jan Palach, se inmola y se quema frente a los tanques soviéticos. Yo me prometí ir y ya lo hice. Me ha impactado mucho que los soviéticos entran a Hungría en el 54, derrocan a Imre allí, lo fusilan y lo entierran boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Ni siquiera boca arriba, boca abajo. Me prometí ir y ya lo hice. Creo que lo que decía Úrtica Hermes es que para el estudiante, profesor Varela, uno no maneja mejor el Excel, pero debe tener más kilometraje. Ese kilometraje de la fascinación por lo que uno ya conoció y puede impulsarlos a conocerlo y mejorarlo, sí puede ser la diferencia frente a ellos. Porque teclear y acceder a eso lo hacen desde niños nuestros jóvenes de hoy. Pero la comprensión del mundo y lo que hay para ver y conocer y mejorar por parte de ellos sí puede ser novedoso. Hay maestros que se quejan de que el estudiante no les para bolas. No, el estudiante se distrae en clase y no le para bolas. Pero él llega y se presenta, muestra su currículo interminable, larguísimo, y arranca a hablar ante un poco de nenes que no existen. ¿Cuántos maestros en salón de clase hacen que el estudiante se presente, de su nombre, sus hobbies, sus aficiones, de dónde viene, qué le interesa hacer, qué le gusta, y lo involucra personalizado en un diálogo de personas entre iguales? Tuve maestros que hablaban con, allá él, si no me involucra ni le importo cómo quiere que le atienda. Los alemanes han sido muy exitosos en la educación dual. Y es que desde el bachillerato el muchacho va a las fábricas, a las empresas y practica. Entonces sabe lo que le sirve y lo que no le sirve.
En el caso nuestro, el estudiante ya acabó 10 semestres, y cuando acabó 10 semestres va a una práctica, a una pasantía, y se estrella contra el mundo diciendo, no es como el tablero, no es tan diferente del tablero, sí, sí, porque en toda la carrera, le hablamos de libros, cuando ya acabó la carrera, que ya no va a cambiar nada, va y practica una cosa que él no pudo practicar en todos los semestres de carrera. A mí me parece muy buena la sugerencia de Rodrigo y es, yo la uso en mis clases. Primera cosa, me dijo el neurólogo, su madre tiene Alzheimer. Yo le dije, la pregunta obvia, ¿es hereditario? Me dijo, no se sabe, parece que sí, parece que no. ¿Y qué hago? Me dijo, por precaución haga dos cosas. Use mucho la cabeza, aprenda cosas nuevas, sudokus, crucigramas, muchos debates, vaya a foros de Ascolfa, haga terapia con Ascolfa. Bienvenido. Les agradezco su paciencia por permitirme ejercitar la cabeza. Esta es mi maleta de viaje que tengo allí. Y tengo un computador que estoy practicando porque toda la vida utilicé pues, computadores de Hewlett Packard o los que fueran, usando Windows, y me dijeron, métase al Mac. Entonces ahí estoy haciendo con 2 dedos, 3 dedos, haciendo así. Nunca lo hice antes. Boté el computador viejo y tomé este otro para hacer cosas nuevas. Me dijo el médico, primero, use la cabeza más, cámbiese el reloj de mano, etc. Y segundo, no coma aluminio. Aluminio, Dios, no coma aluminio. Las neuronas tienen dendritas. Al juntarse forman sinapsis. Si hay conexión pasa la información. Si se separan, hay olvido, no pasa información. Y se rompe la comunicación, se separan por el aluminio que está en el Alka-Seltzer, en la milanta y en todos los antiácidos. Bueno, yo estoy buscando pasar con agua la acidez para no usar milanta, usar otros computadores nuevos. Y en las clases, profesor Rodrigo, yo apuesto con mis estudiantes. Me metí a Orlando al Blackboard, tengo un curso en la Nacional, lo hago para Bogotá, para Medellín por la red satelital, simultáneamente. Es dificilísimo interlocutar con alguien que esté en una sala conectada por internet. Es otra cosa, es otra cosa. Hasta físicamente se ven diferentes. Yo después, una vez al semestre, voy los visito y la gente que veo en la red es muy diferente a la que después veo en cuerpo presente. Pero el concurso, Rodrigo, es hacer el ejercicio de involucrar al estudiante para que él vaya buscando la información que se necesita para la clase al ritmo junto con uno y que le gane al profesor. Yo concurso con ellos, me ganan muchas veces, eso no importa, pero es obligarlos a que ellos estén yendo tras la información y a procesarla al tiempo de la clase, usando la tableta así, usando el acceso a la red, no para que haga el chat libre, es porque están dando calificación todo el tiempo en forma de concurso de bonificaciones al que lo hace al ritmo de que la clase va avanzando. Yo quiero cerrar diciendo, en la rayuela de sábado, cada quien puede comenzar por donde quiera la novela, y le sale de modo diferente. Un poco, hoy en día, si uno logra que el estudiante se involucre y haga su propia armazón de la cosa, puede ser muy interesante. Lo grave de todo esto, Rodrigo, es que se está produciendo un atrofiamiento de la capacidad de cálculo del estudiante, no solo por la calculadora, por el celular. Yo cuando voy a hacer calificaciones, ¿cuánto es su definitiva? Y tiene que sumar 3, 8, 4 con 2. Y él prende el teléfono y suma 3, 8, 4 y le da 4. Pero ahora es con el teléfono. Coincido con ustedes en que no es necesario que la gente hoy almacene información en la cabeza. Nosotros nos tocó. Lo que sí es necesario es el análisis y criterio para manejar esa información, y eso no se desarrolla si no hay debate, interlocución, ejercicios de aplicación, tareas de investigación que se vuelquen en la clase en un trabajo de creación colectiva. Yo quiero dejar como mensaje, aunque lo ha hecho Orlando con un poco de sorna y sarcasmo acerca de nuestra edad. Es decir, la edad sí tiene su chiste. Bueno, estamos vivos, sobrevivimos de varias guerras, pero sobre todo, las veces que uno se equivocó, en la vida, le dejaron huellas muy grandes, que uno puede ayudar que el hijo de uno, el ahijado, el sobrino, el nieto, el estudiante, lo conozca y haga su camino. Hará su camino, se equivocará, aprenderá como un gran filósofo chocuano que perder es ganar un poco, pero lo hará él mismo.
Yo cumpliré con dar alertas, dar testimonios, y lo que sí puedo asegurarles, el estudiante se descubre ante quien le demuestra con la mirada a los ojos que ama lo que está haciendo. Yo tuve maestros que hablaban mirando para el techo, los tuve mirando para el techo. Tuve otros que fumaban y prohibían fumar al estudiante. Tuve otros que leían unas fichas amarillas anacrónicas repetidas de muchos años sin actualizarlas. Tuve otros que impedían preguntar. De esos no quiero recordar. Quiero recordar aquel que leyó mis textos, que me prestó sus libros. Hoy tengo un maestro, por ejemplo, con el cual no coincido casi en nada, pero me hizo leer, me aseguró que había leído, me comprobó mis lecturas, leyó mis textos y me los devolvió corregidos. Muchos estudiantes saben que muchos maestros no leen los textos, califican así, a la cama, al piso, esa cosa. Y si uno le prueba con la devolución retroalimentada de lo que el muchacho hizo, él será más respetuoso, apreciará lo que se le hizo y pondrá mucho más de su parte. Bien, yo quiero pedirles perdón a todos ustedes porque tal vez estoy hablando mucho de mis experiencias personales, pero yo atendí la generosa invitación que me hicieron de que no escribiera nada, sino que pues, viniéramos a conversar. Bien, yo quisiera decir con respecto a la pregunta que se ha hecho sobre las nuevas tecnologías, que, digamos, mi generación es una generación atropellada por la tecnología. Es que yo vengo de la pizarra y el gis. Yo aprendí a escribir en mi pizarra y por eso me dio una gran alegría comprar una tableta que todavía no sé manejar bien, ¿no? Porque se parecía a mi pizarra. Mírela, aquí la tengo, ¿no? Vea. Solo que por aquí escribía normalmente las tareas del maestro y por aquí uno podía hacer los ejercicios de aritmética, ¿no? Y tenía su gisecito y así iba yo a la escuela, ¿no? Luego, a mí me prepararon para ser secretario del juzgado, porque yo no tenía capacidades para más, porque no era el hijo del hacendado ni el gamonal del pueblo, y allá a uno lo clasificaban. Y yo aprendí mecanografía, y estudiar, y ustedes saben, saber mecanografía en los años 50, pues eso era una persona muy importante, porque estaba en condiciones de ir a trabajar a un juzgado, a una oficina, a la caja agraria, o con un abogado, ¿no? Es decir, una persona calificada. Luego yo tuve que escribir mi tesis en una máquina, antes de que aparecieran las máquinas eléctricas. Y ustedes saben, yo creo que a mí me duele toda la cintura, de que uno sacaba un texto, lo corregía, y tenía que volver a escribir todo el capítulo, todo, y en papel carbón y todo. Por eso, por eso en 1988, cuando compré el primer computador en España, eso para mí fue un descubrimiento terrible. Pero no existían estos sistemas operativos de hoy día, sino era un sistema donde uno para escribir unas letras tenía que hacer control A, no sé qué, pero eso ya era un avance muy grande, ¿no? El WordPerfect. Yo recuerdo que llegué al 4 y ya iba a comprar el 5 cuando comenzó a salir el otro. Y eso era una carrera terrible. Pero si ustedes miran las fechas de mis publicaciones, todo lo que yo había trabajado en los 60, 70 y 80 en los archivos europeos, en los 90 se fueron convirtiendo en una serie de libros, porque ya eso era la dicha, no había que volver a repetir todo el texto, sino era borrar y no era como ahora, ¿no? Borrar y pasar, no, pues se borraba, pero se podía pues corregir solo el párrafo, lo que sea. Bien, lo que quiero decir con esto es que nosotros somos una generación atropellada, que personalmente
pues por la edad me he quedado de muchas cosas, pero yo hago un gran esfuerzo. Por ejemplo, los hijos míos que son economistas me dicen, tío, ¿y tú qué haces aprendiendo Excel? Si hoy día el problema es, ¿cómo se dice? Hacer, bueno, ahorita me acuerdo, ya sufro el Alzheimer. El problema hoy día de los sistemas ya no es eso, sino no sé qué va. Hay que aprender a hacer computadores, según lo que yo entiendo, y programas, hacer programación, todo esto. Bueno, ya no llegaré allá. Yo hubiera querido, y es algo que pues yo le sugiero mucho a los muchachos, aprender a manejar programas de mapas, porque manejar eso es un problema. Yo estaba construyendo el mapa de mi país a raíz de los problemas de Nicaragua, porque ustedes saben, nosotros hemos perdido el 54% del territorio nacional, porque quienes nos han gobernado los han cedido. Le cedimos 500.000 kilómetros cuadrados al Perú, le cedimos 300.000 kilómetros de Amazonía al Brasil, el Brasil nos trazó las fronteras, le regalamos el Cachiquiari a Venezuela y le regalamos el corredor de la Guajira, que hoy día nos tiene miles de problemas. La Mosquitia era nuestra y le regalamos una parte de los costarricenses que se quedan calladitos, y le regalamos la Mosquitia a Nicaragua, y los nicaragüenses han sido muy zorros, firman tratados, nunca los cumplen y ahora están peleando porque los cumplen, y nosotros no utilizamos nuestra historia para decir, mire, si ustedes miran la Enciclopedia Británica de 1837, Colombia tenía 2.336.000 kilómetros cuadrados, según la Enciclopedia Británica, ¿no? Hoy día tenemos 200.000 kilómetros cuadrados. Entonces, yo tengo que pagar hoy día a un muchacho que sabe muy bien de eso para que me ayude. Pero yo no voy a renunciar, digamos, a mi proyecto de desatar un alegato sobre la falta de conciencia sobre la importancia de la unidad territorial y sobre el problema de la nacionalidad en función, diríamos, de la conservación del territorio. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que somos una generación de tránsito, y yo lo acepto, y tal vez, como dicen algunos de mis colegas, pues uno busca asesorías y ayudas de los jóvenes, de los que saben, los expertos, porque hay muchachos que saben demasiado de esas cosas y eso rápidamente proceden a hacer eso. Pero fíjense ustedes, ¿por qué también mi tranquilidad y mi cinismo? Yo estaba construyendo la curva de población de 1500 al 2010, que la he construido. Y tuve la asesoría de economistas, ingenieros industriales, ingenieros matemáticos, y todos me hacían esa vaina mal. Todos, ninguno sabía hacer una curva. Todos, pues, estudiantes de posgrado mal hecha. Yo apenas intuía que eso no es así, eso debe estar mal. Incluso me hicieron hacer una mala presentación en el Banco de la República, ¿no? Me regañaron, me dijo, está mal hecho. Y yo me digo, sí, está mal hecho, perdón, vuelvo cuando esté bien hecha. Bueno, entonces, no, eso a mí me da confianza, de que también, es decir, a veces los jóvenes que saben tanto, pues no es que sepan tanto, pero uno sabe qué es lo que pide también, qué es lo que quiere, ¿no? Y lo importante, tal vez como decían los profesores, es que es la presencia del profesor y el estudio
acerca de qué hacer con las nuevas tecnologías. Yo quiero manifestarles sinceramente que yo me encuentro desconcertado. Ustedes saben que en Estados Unidos y en Europa hay todo un debate sobre el multitasking, ¿no? Y los gringos escriben bobadas sobre eso. Incluso en la universidad, en la facultad, que hay también un gran debate sobre el uso, más que el uso, sobre el control de todos esos aparatos en clase. Incluso se está proponiendo hacer un salón especial donde no hubiera posibilidades de comunicación de ningún género. Sí, una caverna, sí. Entonces, pues todo el mundo dijo que no, que eso no podía ser así. Otros defendieron la tesis de que, bueno, hay que hablar con la gente y hay que dejarlos, que libremente decían si son o no son. Yo estoy haciendo una pequeña investigación. Todos los muérganos que se sientan atrás y que tienen sus aparatos, los estoy calificando en orden. Los que se hacen adelante no usan, los estamos controlando para tratar de tener una muestra de si es cierto que los jóvenes que no tienen esos aparatos en clase están rindiendo más que los que sí lo usan. Porque hay un problema cierto. Si ustedes ven grabados del siglo XV, de la Universidad Europea, hay unos muy simpáticos. Mientras el profesor está allí en una tarima dando su clase, hay unos muérganos atrás hablando, otros muérganos allí durmiendo, otros atendiendo y otros muérganos ahí desatendiendo. Entonces lo que uno piensa de eso es que la universidad ha sido y es así. Entonces, pues uno ¿qué puede hacer? Yo he prohibido, pero después sentí vergüenza y dije no, ahora los dejo. Y ahora estoy haciendo la investigación, incluso iba a traer aquí los resultados de este semestre que no ha terminado hasta ahora. No los pudimos terminar de tabular para mostrarles, digamos, si efectivamente es eso. Y entonces la universidad está en ese debate y en esa discusión. Ahora, incorporamos esos, pero eso supone cambiar los métodos de enseñanza también. Y a veces los muchachos no les gusta lo que el profesor dice y entonces comienzan allá a ver partidos de fútbol o películas. Yo le preguntaba a mis nietas, que estudian en Estados Unidos, le dije, mija, ¿usted qué hace con ese aparato cuando el profesor le da clase de historia? Dijo, me pongo a ver una película. Y lo que no me gusta, pues yo me pongo a ver ahí otros programas. Entonces yo le digo sinceramente, yo no sé qué hacer. Para terminar, en los Estados Unidos, hace un par de décadas, se quiso acabar con el profesor y se fundó una universidad donde se le pedía a los profesores, se les pagaba unas lecciones por video. Y los estudiantes venían allí y oían. Pero el experimento no funcionó. Y no funcionó porque hacía falta, diríamos, el profesor que complementara con sus ideas y sus análisis lo que había expuesto en los videos. Y el proyecto se suspendió, es lo que pues yo conozco. De todas maneras, nosotros estamos atentos, a pesar de que estemos viejitos, a pues comprender el uso de las nuevas tecnologías y a mí yo no soy partidario del prohibicionismo y yo les digo sinceramente, yo aún no sé, digamos, qué hacer. Mire, venía en el bus y todos estaban ahí con su teléfono y ninguno me saludó, ¿no? Por estar mirando el teléfono. Bueno, muy amable, les agradezco mucho. Yo no sé si nuestros profesores, no me atrevo a preguntarles, pero no sé si sean profesores de tiempo completo, medio tiempo, catedráticos, tutores, asesores, investigadores, pero de lo que sí me voy seguro es que son
excelentes profesores y que los premios que se han ganado son una alabanza a la justicia. Muchas gracias por la compañía y muchas gracias a nuestros directamente.